¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tu fe te costara la vida? Si creer en Dios significara enfrentar las llamas del infierno o las fauces de bestias salvajes. Hoy, la mayoría de nosotros abandona sus principios por mucho menos, por la comodidad, por el dinero, por encajar en la sociedad. Pero hace más de 2500 años, 4 jóvenes hebreos demostraron que existe algo más poderoso que el miedo a la muerte, una fe inquebrantable. Esta es la historia de Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-Nego, 4 nombres que resonaron en los pasillos de mármol del imperio más poderoso de la antigüedad, Babilonia. Sus vidas se convirtieron en una declaración de guerra contra la tiranía, la idolatría y la opresión. Pero no lucharon con espadas ni escudos, lucharon con algo mucho más peligroso, la verdad. En los anales de la historia humana, pocas narrativas han capturado la imaginación y tocado el corazón como la de estos 4 jóvenes que se negaron a doblegar la rodilla ante los poderes terrenales. Su historia no es simplemente un relato del pasado distante, es un espejo que refleja los desafíos morales y espirituales que cada uno de nosotros enfrenta en la vida diaria. Imagínate por un momento que vives en una época donde la supervivencia depende de tu capacidad de adaptarte, de mezclarte, de adoptar las costumbres de los conquistadores, donde resistirse significa no solo arriesgar tu propia vida, sino también la de aquellos que amas. En ese contexto, la decisión de mantenerse fiel a tus principios se convierte en un acto de valor extraordinario. El año 605 a.C. marcó el fin de una era para el pueblo de Israel. Las águilas de guerra de Nabucodonosor descendieron sobre Jerusalén como una tormenta implacable. El sonido de los cascos de los caballos babilónicos resonaba por las calles empedradas de la ciudad santa, mientras las llamas consumían todo lo que había sido sagrado para el pueblo elegido de Dios. Pero Nabucodonosor no era solo un conquistador común. Era un estratega brillante que entendía que la verdadera dominación no se logra únicamente a través de la fuerza bruta, sino a través del control de las mentes y los corazones. Por eso, su conquista de Jerusalén incluyó un elemento particularmente calculado y cruel: el secuestro sistemático de los jóvenes más prometedores de la nobleza hebrea. No se trataba simplemente de tomar prisioneros de guerra. Era un proyecto de ingeniería social diseñado para desarraigar la identidad cultural y religiosa de toda una generación de líderes potenciales. Nabucodonosor sabía que si podía convertir a los futuros dirigentes de Israel en babilonios leales, habría ganado no solo una batalla, sino toda la guerra cultural. Entre los jóvenes seleccionados para esta transformación forzada se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Muchachos que probablemente no superaban los 15 años, arrancados de sus familias, de sus tradiciones, de todo lo que conocían y amaban. Fueron transportados a través de cientos de kilómetros de desierto hasta llegar a Babilonia, la ciudad más espectacular y corrupta del mundo antiguo. La primera fase de su reeducación comenzó inmediatamente con algo aparentemente simple, pero profundamente significativo: el cambio de sus nombres. Daniel, que significa Dios es mi juez, fue rebautizado como Beltsasar, que Bel proteja su vida. Ananías, Yahvé es misericordioso, se convirtió en Sadrach, probablemente comando de Aku, un dios lunar babilónico. Misael, quien es como Dios, recibió el nombre de Mesac, y Azarías, Yahvé ayuda, pasó a ser Abed-Nego, siervo de Nego. Este cambio de nombres no era una formalidad administrativa, era un acto de guerra espiritual. Cada vez que alguien los llamaba por sus nuevos nombres, estaba declarando la supremacía de los dioses babilónicos sobre el Dios de Israel. Era una forma sutil, pero constante, de erosionar su identidad y su fe. Pero los nombres eran solo el comienzo.
Los jóvenes fueron instalados en el Palacio Real, donde se les ofreció algo que la mayoría de los adolescentes de cualquier época encontraría irresistible: acceso ilimitado a los placeres y lujos de la corte más poderosa del mundo. Comida exquisita, vinos selectos, educación de primera clase y la promesa de posiciones de poder e influencia en el futuro. La estrategia era diabólicamente efectiva. ¿Cómo podría un joven de 15 años, separado de todo sistema de apoyo familiar y comunitario, resistir tales tentaciones? ¿Cómo podría mantener su identidad cuando todo en su nuevo entorno estaba diseñado para hacerle olvidar quién era? Fue en este momento crítico cuando Daniel demostró la primera señal de la fibra moral extraordinaria que lo caracterizaría durante toda su vida. Cuando le presentaron los manjares de la mesa del rey, Daniel tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta decisión podría parecer trivial para observadores modernos, pero en el contexto de la época era revolucionaria. La comida de la mesa real no era simplemente nutrición, era un sacramento político y religioso. Antes de ser servida, era consagrada a los dioses babilónicos. Comer de ella significaba, simbólicamente, reconocer la supremacía de esos dioses y aceptar la autoridad espiritual del rey. Daniel entendió intuitivamente que cada bocado de aquella comida sería un paso más hacia el olvido de su fe. Sabía que las concesiones aparentemente pequeñas en áreas aparentemente insignificantes eventualmente conducen a compromisos mayores en asuntos de mayor importancia. Por eso, dibujó una línea en la arena desde el primer día. La reacción del oficial a cargo fue de comprensible nerviosismo. «Tengo miedo de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Daniel, sin embargo, no respondió con confrontación o arrogancia. En cambio, propuso una prueba científica. «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». ¿Puedes imaginar la fe extraordinaria que requirió esta propuesta? Daniel no solo estaba apostando su salud física, estaba apostando las vidas de sus 3 amigos. Si el experimento fallaba, todos pagarían las consecuencias. Pero Daniel tenía una convicción profunda de que Dios honra a aquellos que lo honran, incluso en las circunstancias más difíciles. Al cabo de 10 días, sucedió algo que desafió todas las expectativas humanas. Daniel y sus compañeros no solo se veían tan saludables como los otros jóvenes, se veían mejor. Sus rostros irradiaban una vitalidad y una claridad que contrastaba marcadamente con la apariencia de aquellos que habían disfrutado de los supuestos beneficios de la dieta real. Pero la bendición divina no se limitó a su apariencia física. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Su fidelidad en lo pequeño fue recompensada con bendiciones en lo grande. Se convirtieron en los estudiantes más brillantes de su generación, dominando no solo la literatura y la sabiduría babilónica, sino también recibiendo dones sobrenaturales de discernimiento y profecía. Al final del periodo de educación de 3 años, cuando todos los jóvenes fueron presentados ante el rey Nabucodonosor, la superioridad de Daniel y sus compañeros era innegable. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Si esta historia te está impactando tanto como a mí, dale like a este video.
Estas historias de fe necesitan ser compartidas en nuestros tiempos cuando la presión para comprometer nuestros principios es más intensa que nunca. Pero el verdadero test de la fe de Daniel estaba por llegar. 3 años después de su llegada a Babilonia, cuando Daniel y sus compañeros se habían establecido como consejeros respetados en la corte, Nabucodonosor experimentó algo que lo aterrizó en lo más profundo de su ser. Un sueño tan vívido, tan perturbador, que despertó con el corazón palpitando y la mente en estado de pánico total. Sin embargo, había un detalle que convertía esta experiencia en algo verdaderamente desesperante. Aunque el sueño lo había impactado profundamente, no podía recordar los detalles. Solo quedaba en su memoria la sensación de terror y la certeza absoluta de que el sueño contenía un mensaje de importancia capital para su reino y su futuro. En el mundo antiguo, los sueños no eran considerados simplemente como productos del subconsciente. Eran vistos como comunicaciones directas del mundo espiritual, mensajes de los dioses que requerían interpretación cuidadosa para evitar catástrofes. Por eso, cuando un rey tan poderoso como Nabucodonosor tenía un sueño que lo perturbaba, toda la maquinaria religiosa y política del imperio se ponía en movimiento. Nabucodonosor convocó inmediatamente a todos los magos, astrólogos, encantadores y caldeos de su reino. Estos eran los hombres más sabios de Babilonia, los guardianes de siglos de conocimiento esotérico, los especialistas en comunicación con el mundo espiritual. Si alguien podía ayudarlo, eran ellos. Pero cuando se presentaron ante el rey, esperando recibir los detalles del sueño para proceder con su interpretación, Nabucodonosor les planteó una demanda que los dejó completamente desconcertados. El asunto se me fue. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. La reacción de los sabios fue de shock total. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En esta respuesta, sin saberlo, los magos babilónicos estaban declarando una verdad profunda. Solo la intervención divina directa podría resolver el dilema del rey. Pero también estaban admitiendo la limitación fundamental de toda la sabiduría humana y de todos los sistemas religiosos basados en el esfuerzo humano. Son inadecuados cuando se enfrentan a las crisis realmente importantes de la vida. La ira de Nabucodonosor se encendió como una hoguera descontrolada. Un rey, acostumbrado a que todos sus deseos fueran órdenes, no podía tolerar que le dijeran que algo era imposible. En un arranque de furia, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia, incluidos Daniel y sus 3 compañeros, aunque ellos no habían estado presentes en la audiencia inicial. Cuando Arioc, capitán de la guardia del rey, llegó para ejecutar la sentencia de muerte, Daniel respondió con algo que caracterizaría todas sus interacciones futuras con la autoridad. Una combinación de respeto, sabiduría y valor que desarmaría incluso a sus enemigos más decididos. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Daniel no respondió con pánico, con indignación o con intentos de escapar. En cambio, buscó entender la situación completamente antes de actuar. Esta respuesta revela algo crucial sobre el carácter de Daniel. Incluso enfrentando la muerte inminente, mantuvo la calma y la claridad mental necesarias para encontrar una solución. Cuando Arioc le explicó la situación, Daniel hizo algo que solo alguien con fe extraordinaria habría intentado. Se presentó directamente ante el rey y pidió tiempo para revelar el sueño y su interpretación. Imagina el valor que esto requirió. Daniel sabía que si fallaba, no solo moriría él, sino también sus 3 mejores amigos y todos los demás sabios del reino. Pero Daniel
Tenía algo que los magos babilónicos no tenían: acceso al Dios que conoce el fin desde el principio, que ve todos los secretos del corazón humano y que controla el curso de la historia. Esa noche, Daniel reunió a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y juntos se postraron en oración desesperada. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. En la oscuridad de la noche, mientras el reino más poderoso del mundo esperaba una respuesta que determinaría el destino de cientos de personas inocentes, Dios abrió los cielos y reveló no solo el sueño olvidado de Nabucodonosor, sino también su significado profético. Cuando Daniel se presentó ante el rey a la mañana siguiente, su primer acto fue dirigir toda la gloria hacia donde correspondía. El secreto que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Con perfecta precisión, Daniel comenzó a describir el sueño que había atormentado al rey. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La reacción de Nabucodonosor debió haber sido de asombro absoluto. Cada detalle que Daniel describía coincidía exactamente con lo que él había visto en su sueño olvidado. Era como si alguien hubiera estado dentro de su mente, viendo exactamente lo que él había visto. Pero Daniel no se detuvo ahí. Procedió a explicar el significado profético del sueño. La imagen representaba una sucesión de imperios mundiales que dominarían la tierra a lo largo de la historia. La cabeza de oro era el propio imperio de Nabucodonosor. Después de él vendrían otros reinos, cada uno representado por metales de menor valor, indicando una degradación progresiva en términos de gloria y unidad. La parte más dramática de la visión era la descripción de una piedra cortada, no con manos humanas, que golpeaba los pies de la imagen y la desmenuzaba completamente. Esta piedra luego crecía hasta convertirse en un gran monte que llenaba toda la tierra, representando el reino eterno de Dios, que eventualmente reemplazaría a todos los reinos humanos. El impacto de esta revelación en Nabucodonosor fue transformador. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Por primera vez en su vida, el hombre más poderoso del mundo se había humillado ante alguien más, reconociendo una autoridad superior a la suya propia. Daniel fue promovido a gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del reino. A petición de Daniel, también sus 3 compañeros fueron puestos sobre los negocios de la provincia. Pero la naturaleza humana es frágil y el orgullo es como un veneno que corroe lentamente el alma. A pesar de haber reconocido la supremacía del Dios de Daniel, a pesar de haber experimentado personalmente el poder profético que viene solo del cielo, Nabucodonosor comenzó gradualmente a creer que él mismo era divino. El proceso fue sutil al principio. Quizás comenzó con pequeñas exageraciones sobre sus logros, con la aceptación complaciente de halagos excesivos de sus cortesanos. Pero como todas las semillas del orgullo, una vez plantadas, comenzaron a crecer sin control hasta producir frutos de megalomanía absoluta. La manifestación más dramática de esta transformación fue la construcción de una estatua de oro en la llanura de Dura. No era simplemente una obra de arte o un monumento a la gloria babilónica.
Era un instrumento de control político y religioso diseñado para crear una religión estatal con Nabucodonosor como su objeto de adoración. La estatua medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho, aproximadamente 90 pies de altura. Su brillo dorado debía ser visible desde grandes distancias, dominando el paisaje como una declaración de poder absoluto. Pero más importante que sus dimensiones físicas era su significado simbólico. Representaba la eternidad del reino babilónico, contradiciendo directamente la profecía que Daniel había revelado sobre la sucesión de imperios. El decreto real que acompañó la inauguración de la estatua fue claro y amenazador. Pueblos, naciones y lenguas, cuando oigáis el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La ceremonia de dedicación fue diseñada para ser una demostración masiva de lealtad al régimen. Miles de personas fueron convocadas: sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Era una exhibición de poder destinada a intimidar a cualquiera que pudiera tener pensamientos de rebelión. Imagina la escena: una multitud inmensa reunida en la llanura bajo el sol abrasador de Mesopotamia, la estatua dorada elevándose como una montaña artificial en el horizonte y la música resonando por todo el valle. Cuando los instrumentos comenzaron a tocar como una ola humana, miles de personas se postraron simultáneamente en adoración. Pero en medio de aquel mar de adoradores, 3 figuras permanecieron erguidas como torres inquebrantables: Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Su negativa a postrarse no era un acto de rebelión política o de arrogancia personal. Era la expresión natural de una convicción que había sido forjada en años de fidelidad constante a los principios de su fe. Estos jóvenes entendían algo que la multitud que los rodeaba no comprendía. Existe una diferencia fundamental entre la autoridad legítima, que debe ser respetada, y la autoridad ilegítima, que demanda lo que solo pertenece a Dios. Habían aprendido a través de años de servicio fiel que es posible ser ciudadanos leales y servidores eficientes sin comprometer los principios fundamentales de la conciencia. La reacción no se hizo esperar. Algunos caldeos, motivados probablemente por una mezcla de envidia hacia estos extranjeros que habían alcanzado posiciones de poder y un genuino celo religioso, corrieron inmediatamente a informar al rey sobre esta rebelión pública. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La acusación era técnicamente correcta, pero completamente maliciosa en su interpretación. Los 3 jóvenes no habían mostrado falta de respeto hacia el rey como persona o como autoridad civil. Su rebelión se limitaba específicamente al acto de adoración religiosa que violaba sus convicciones más profundas. Nabucodonosor, sin embargo, interpretó su negativa como un desafío personal directo. Su rostro se demudó de ira y mandó llamar inmediatamente a los 3 jóvenes. La confrontación que siguió revelaría el verdadero carácter tanto del rey como de sus súbditos. ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que vosotros no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? La pregunta del rey contenía tanto incredulidad como amenaza. No podía creer que alguien, especialmente alguien que le debía su posición y prosperidad, se atreviera a desafiarlo públicamente. Pero Nabucodonosor no era completamente irracional.
Reconocía el valor excepcional de estos tres hombres y estaba dispuesto a darles una segunda oportunidad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La última pregunta del rey reveló la verdadera naturaleza del conflicto. No era simplemente una disputa sobre ceremonias religiosas o lealtad política. Era una batalla entre cosmovisiones completamente diferentes sobre la naturaleza de la autoridad final en el universo. La respuesta de Sadrac, Mesac y Abed-Nego resonó en los pasillos de mármol del palacio como un trueno que anuncia una tormenta. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta respuesta es una de las declaraciones de fe más extraordinarias jamás registradas en la historia humana. En pocas palabras, estos tres jóvenes articularon una filosofía de vida que trascendía tanto el pragmatismo como el fanatismo. Reconocían el poder de Dios para librarlos, pero también estaban preparados para las consecuencias si Dios decidía no hacerlo. Su posición no se basaba en una garantía de liberación milagrosa, sino en un principio inmutable. Hay cosas por las que vale la pena morir: la integridad personal, la fidelidad a la verdad, la lealtad a Dios. Estos valores trascienden incluso el instinto de supervivencia. ¿Te das cuenta del poder de una fe auténtica? Si esta historia te está inspirando a ser más valiente en tu fe, comparte este video para que más personas conozcan estos ejemplos de valor. En un mundo donde la presión para conformarse es constante, necesitamos más modelos de integridad inquebrantable. La reacción de Nabucodonosor fue explosiva. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La respuesta del rey revela algo importante sobre la naturaleza del orgullo herido. Se vuelve irracional y desproporcionadamente destructivo. Ordenó que los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno. El hecho de que requiriera a sus soldados más fuertes sugiere que los tres jóvenes no fueron cooperativos en su propia ejecución. Probablemente resistieron, no por cobardía, sino como una expresión natural del instinto de supervivencia, mientras simultáneamente mantenían su determinación de no comprometer su fe. El horno había sido calentado tanto que las llamas saltaban por la abertura como lenguas sedientas de destrucción. Cuando los soldados se acercaron lo suficiente para arrojar a los prisioneros, el calor era tan intenso que ellos mismos murieron abrasados. Pero algo extraordinario sucedió. Mientras los soldados que los arrojaron perecieron por el calor extremo, Sadrac, Mesac y Abed-Nego cayeron vivos en medio del fuego. Nabucodonosor se acercó a la boca del horno, esperando ver los resultados de su venganza. Pero lo que vio lo dejó paralizado de asombro y terror. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego?, le respondieron al rey. «Es verdad, oh rey». Y él dijo: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». En el momento de mayor peligro de sus vidas, cuando parecía que su fe los había llevado a una muerte horrible, Dios no solo los protegió, sino que se dignó acompañarlos personalmente. El cuarto hombre en el fuego, cuyo aspecto era como el de un hijo de los dioses, era una teofanía, una manifestación preencarnada del Hijo de Dios.
Esta imagen es profundamente simbólica. En las pruebas más ardientes de la vida, cuando parece que nuestra fidelidad a Dios nos ha llevado a situaciones imposibles, descubrimos que no estamos solos. El mismo Dios a quien servimos camina con nosotros a través del fuego de las circunstancias difíciles. Nabucodonosor, sobrecogido por lo que estaba presenciando, gritó hacia el horno: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Por primera vez, el rey no los llamó por sus nombres babilónicos, sino que los identificó por su relación con el Dios Altísimo, reconociendo implícitamente la supremacía del Dios de Israel. Cuando salieron del horno, se produjo otro milagro igualmente asombroso, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. El milagro fue tan completo que era imposible negarlo o racionalizarlo. No solo habían sobrevivido al fuego, sino que no llevaban ni la más mínima evidencia de haber estado en él. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus ropas no olían a humo. Era como si el fuego hubiera perdido completamente sus propiedades destructivas en su presencia. Pero hay un detalle particularmente significativo en el relato. Las únicas cosas que se quemaron fueron las cuerdas que los ataban. El fuego que debía destruirlos solo sirvió para liberarlos de sus ataduras. Esta es una metáfora poderosa de cómo Dios puede usar las pruebas más difíciles de nuestras vidas para liberarnos de las limitaciones que nos impiden ser todo lo que Él quiere que seamos. La transformación de Nabucodonosor fue inmediata y dramática. Entonces Nabucodonosor dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios». Por segunda vez en su reinado, Nabucodonosor fue confrontado con la realidad del Dios verdadero, y se vio obligado a reconocer su poder superior. Pero la declaración del rey revela algo aún más profundo. Reconoció que la desobediencia de los tres jóvenes era en realidad la forma más alta de obediencia a una autoridad superior. El decreto que siguió fue revolucionario para la época. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Nabucodonosor no se convirtió al monoteísmo en el sentido completo, pero reconoció públicamente la supremacía del Dios de Israel sobre todos los demás dioses. Para un rey que había construido su identidad sobre la afirmación de su propia divinidad, esta fue una concesión extraordinaria. Pero la historia de la fe inquebrantable no termina con el horno de fuego. Años después, cuando Daniel ya era un anciano respetado y Babilonia había pasado por varios cambios de liderazgo, se presentaría la prueba más personal y peligrosa de todas. Después de la muerte de Nabucodonosor, Babilonia comenzó a decaer bajo el gobierno de sus sucesores menos capaces. El último rey, Belsasar, era conocido por su arrogancia, su vida disoluta y su desprecio total por lo sagrado. Fue durante su reinado que Daniel enfrentó una de las pruebas más dramáticas de su ministerio profético. Belsasar organizó un banquete que pasaría a la historia como un símbolo de la decadencia moral y espiritual. No se trataba de una celebración ordinaria, sino de un acto de blasfemia calculada diseñado para demostrar la superioridad de los dioses babilónicos sobre el Dios de Israel.
Para este banquete, Belsasar ordenó que trajeran los vasos sagrados de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Estos vasos no eran simples utensilios preciosos. Habían sido consagrados específicamente para el servicio del Dios Altísimo en el templo de Salomón. Su uso en un banquete pagano, donde se bebía en honor a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, constituía un acto de profanación deliberada y extrema. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La descripción bíblica de esta escena transmite una sensación de degradación progresiva. Mientras más bebían, más blasfema se volvía su adoración a ídolos que no podían ver, ni oír, ni entender. Pero en el momento culminante de esta orgía de blasfemia, cuando la borrachera había alcanzado su punto máximo y las risas resonaban por todo el palacio, sucedió algo que transformó instantáneamente la celebración en terror absoluto. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Imagina la escena. En medio de la música, las risas y la embriaguez, una mano sobrenatural aparece de la nada y comienza a escribir en la pared. No hay cuerpo visible, no hay explicación racional, solo dedos humanos moviéndose deliberadamente mientras trazan letras misteriosas en el yeso blanco de la pared del palacio. La reacción de Belsasar fue inmediata y visceral. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El hombre que momentos antes se burlaba del Dios del cielo, ahora temblaba incontrolablemente ante una manifestación de poder divino. Las palabras escritas en la pared eran Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Palabras en arameo que los magos y astrólogos del reino no pudieron interpretar, a pesar de poder leerlas. Conocían las palabras individuales, pero no comprendían su significado profético en el contexto de aquella manifestación sobrenatural. Fue la reina madre quien sugirió llamar a Daniel. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Cuando Daniel se presentó ante Belsasar, ya no era el joven brillante que había interpretado el sueño de Nabucodonosor décadas antes. Era un anciano de aproximadamente 80 años, con cabello blanco y la sabiduría que viene de una vida entera de fidelidad a Dios. Su presencia misma en aquella sala de banquete blasfemo debe haber sido como una reprensión silenciosa, pero poderosa. Belsasar intentó sobornar a Daniel con ofertas de riqueza, poder y posición. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. La respuesta de Daniel reveló la madurez espiritual de un hombre que había aprendido a valorar las cosas eternas por encima de las temporales. Sean tus dones para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Pero antes de interpretar la escritura, Daniel aprovechó la oportunidad para dar una lección de historia espiritual que revelaba tanto la paciencia de Dios como la obstinación del corazón humano. Recordó cómo Nabucodonosor había sido humillado por su orgullo, cómo había perdido la razón y había vivido como una bestia en el campo hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro,
de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. La interpretación que siguió fue una sentencia de muerte pronunciada con la autoridad del cielo. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. La precisión profética de Daniel fue confirmada esa misma noche. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pero la caída de Babilonia no significó el fin de las pruebas para Daniel. Bajo el nuevo gobierno medo-persa, enfrentaría la prueba más personal y peligrosa de toda su vida, una que revelaría tanto la malicia del corazón humano como la fidelidad infinita de Dios. Darío el Medo reconoció inmediatamente el valor excepcional de Daniel y lo nombró uno de los 3 presidentes que gobernarían el vasto imperio. Pero la competencia y la integridad de Daniel pronto se hicieron tan evidentes que el rey comenzó a considerar ponerlo sobre todo el reino. Esta perspectiva despertó algo oscuro en los corazones de los otros oficiales del gobierno: la envidia. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La búsqueda exhaustiva de fallas en la administración de Daniel revela algo extraordinario sobre su carácter. Después de décadas en posiciones de poder, después de manejar vastas riquezas y tomar decisiones que afectaban a millones de personas, sus enemigos no podían encontrar ni la más mínima evidencia de corrupción, negligencia o incompetencia. Fue entonces cuando concibieron el plan más diabólico y calculado de toda la historia bíblica: usar la fidelidad de Daniel como arma contra él mismo. Entonces dijeron aquellos varones: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Su plan era de una simplicidad malévola. Se acercaron al rey Darío con una propuesta que apelaba tanto a su ego como a sus preocupaciones políticas sobre la estabilidad del nuevo imperio. Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La propuesta estaba cuidadosamente formulada para parecer una medida temporal de consolidación política. En un imperio recién conquistado, con múltiples grupos étnicos y religiosos, establecer al rey como la única fuente de autoridad durante un período limitado podría parecer una estrategia razonable para prevenir rebeliones. Darío, halagado por la propuesta y sin sospechar la trampa que se estaba tendiendo contra su oficial más confiable, firmó el decreto. Una vez firmado, según las leyes de los medos y persas, se volvía irrevocable. Ni siquiera el rey podía cambiarlo. Daniel se enfrentó entonces a la decisión más difícil de su larga vida. Tenía aproximadamente 80 años. Había servido fielmente a varios reyes. Había sobrevivido a revoluciones políticas, había interpretado sueños y visiones, había visto el poder de Dios manifestado de maneras extraordinarias. Ahora, en la última etapa de su vida, se le presentaba una prueba que podría costarle todo. La respuesta de Daniel revela la profundidad de su carácter forjado a través de décadas de fidelidad constante. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no se escondió.
No buscó compromisos. No intentó encontrar tecnicismos legales para evitar las consecuencias del decreto. No oró en secreto o cambió sus costumbres para evitar ser detectado. Simplemente continuó haciendo lo que había hecho durante más de 70 años, buscar a Dios en oración sincera y constante. La decisión de mantener abiertas las ventanas hacia Jerusalén es particularmente significativa. Jerusalén estaba en ruinas, el templo había sido destruido y había poca esperanza humana de restauración. Pero Daniel seguía orando hacia la ciudad santa, porque representaba las promesas de Dios, la esperanza de restauración y la fe en que Dios cumpliría su palabra, sin importar cuán imposibles parecieran las circunstancias. Los conspiradores no perdieron tiempo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Habían estado vigilando, esperando exactamente este momento para tender su trampa. Inmediatamente se presentaron ante el rey con las evidencias de la traición de Daniel. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Solo entonces revelaron el verdadero objetivo de su conspiración. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos del cautiverio de los judíos, no hace caso de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. La reacción de Darío fue de horror inmediato. Entonces el rey, cuando oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey se dio cuenta inmediatamente de que había sido manipulado, pero las leyes de su propio imperio lo ataban. Los conspiradores, viendo la vacilación del rey, presionaron implacablemente. Entonces se juntaron aquellos hombres cerca del rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Con el corazón destrozado, Darío se vio obligado a cumplir su propia ley. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Las palabras del rey revelan una fe incipiente pero genuina. Aunque no era adorador del Dios de Daniel, había observado la integridad y la competencia extraordinarias de Daniel durante años, y había llegado a creer que el Dios de Daniel tenía poder para hacer lo que los dioses de otras naciones no podían hacer. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El sellado doble aseguraba que nadie pudiera interferir con la ejecución, pero también serviría como testimonio indisputable del milagro que estaba por suceder. Esa noche, mientras Daniel pasaba las horas de oscuridad en compañía de las bestias más feroces del imperio, algo extraordinario estaba sucediendo tanto en el foso como en el palacio. Entonces el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El contraste es dramático. El hombre que había sido sentenciado a muerte probablemente durmió en paz, confiando en las promesas de Dios, mientras que el rey que había pronunciado la sentencia pasó la noche en vela, atormentado por la angustia y el remordimiento. Muy de mañana, al levantarse el alba, se levantó el rey y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La pregunta del rey contenía tanto esperanza como temor. Esperanza de que el Dios de Daniel hubiera demostrado una vez más su poder superior, pero temor de que esta vez, finalmente,
incluso el Dios de Daniel hubiera encontrado un límite a su capacidad de protección. La respuesta que resonó desde las profundidades del foso debe haber llenado el corazón de Darío con una alegría indescriptible. «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo». La explicación de Daniel revela varias verdades profundas. Primero, que Dios había enviado un ángel específicamente para protegerlo. Segundo, que la protección se basaba en su inocencia ante Dios. Tercero, que incluso en sus relaciones humanas, Daniel había mantenido integridad completa. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel subido del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Una vez más, como en el caso del horno de fuego, el milagro fue tan completo que no había evidencia física de que Daniel hubiera estado en peligro. La justicia divina no tardó en manifestarse, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. El contraste es instructivo. Los mismos leones, que habían sido como corderos mansos en presencia de Daniel, se convirtieron en las bestias feroces que la naturaleza había diseñado cuando se enfrentaron a sus acusadores. Esto demuestra que la protección de Daniel no se debió a que los leones estuvieran enfermos o sin hambre, sino a la intervención sobrenatural directa. La respuesta de Darío fue escribir un decreto que llevaría el testimonio del poder del Dios de Daniel a todas las naciones del imperio. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Si sientes que Dios te está hablando a través de estas historias de fe inquebrantable, no te olvides de suscribirte a este canal. En una época donde la presión para comprometer nuestros principios es más intensa que nunca, necesitamos más testimonios que fortalezcan nuestra determinación de permanecer fieles. El decreto de Darío reconocía varias verdades fundamentales sobre el Dios de Daniel. Es el Dios viviente, en contraste con los ídolos muertos de las naciones. Es eterno, a diferencia de los reinos humanos que se levantan y caen. Su reino es indestructible, mientras que todos los imperios humanos eventualmente desaparecen. Su dominio es perpetuo, trascendiendo las limitaciones del tiempo y la historia. Pero la historia de Daniel no termina con su liberación del foso de los leones. En sus últimos años, Dios le concedió visiones proféticas que revelaban el futuro de las naciones y el plan eterno de redención. Estas visiones incluían detalles específicos sobre imperios que se levantarían siglos después, la venida del Mesías y el establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel vio la sucesión de imperios mundiales representados en los sueños de Nabucodonosor, pero con mayor detalle y claridad. Vio el imperio medo-persa, simbolizado por un carnero con 2 cuernos. Vio el imperio griego bajo Alejandro Magno, representado por un macho cabrío con un cuerno notable que luego se dividía en 4. Vio el imperio romano, más terrible y fuerte que todos los anteriores. Pero la visión más gloriosa que recibió Daniel fue la del establecimiento del reino eterno. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta visión del Hijo del Hombre se refería directamente al Mesías, quien siglos después se identificaría a sí mismo usando exactamente este título. Daniel estaba viendo a través del túnel del tiempo la venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino que no tendría fin. Las visiones de Daniel también incluían profecías específicas sobre los tiempos del fin, sobre un período de tribulación sin precedentes, seguido por la resurrección de los muertos y el juicio final. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Durante todas estas revelaciones extraordinarias, Daniel mantuvo la humildad que había caracterizado toda su vida. Cuando no entendía completamente las visiones, admitía su confusión. Cuando las visiones lo abrumaban emocionalmente, confesaba su debilidad. Cuando buscaba mayor entendimiento, lo hacía a través de oración sincera y ayuno. La vida de Daniel se extendió aproximadamente hasta los 90 años, abarcando todo el período del exilio babilónico y continuando durante el imperio persa. Vio el cumplimiento de las profecías sobre la caída de Babilonia. Vio el decreto de Ciro permitiendo el regreso de los judíos a Jerusalén. Aunque él mismo nunca regresó a la tierra prometida, su fe inquebrantable había contribuido a preservar la identidad del pueblo de Dios durante las décadas más oscuras de su historia. El legado de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego trasciende las páginas de la historia antigua. Su testimonio se ha convertido en una fuente de inspiración para millones de personas a través de los siglos que han enfrentado presiones para comprometer su fe, su integridad o sus principios fundamentales. En cada generación han surgido hombres y mujeres que han seguido el ejemplo de estos 4 jóvenes hebreos. Durante las persecuciones del Imperio Romano, los mártires cristianos prefirieron las llamas antes que quemar incienso a los dioses paganos. Durante la Reforma, hombres como Jan Hus y William Tyndale eligieron la muerte antes que retractarse de sus convicciones sobre la verdad bíblica. Durante el Holocausto, miles de creyentes judíos y cristianos mantuvieron su fe incluso en los campos de concentración. En tiempos más recientes, cristianos en países como China, Corea del Norte, Arabia Saudita y muchas otras naciones han enfrentado prisión, tortura y muerte por negarse a renunciar a su fe. Misioneros como Jim Elliot y sus compañeros en Ecuador eligieron arriesgar sus vidas para llevar el Evangelio a tribus no alcanzadas. Líderes de derechos civiles como Martin Luther King Jr. aplicaron los principios de resistencia pacífica basados en convicciones cristianas profundas. La relevancia de la historia de Daniel para el mundo moderno es más urgente que nunca. Vivimos en una época de relativismo moral, donde se nos dice constantemente que todas las verdades son igualmente válidas, que todos los sistemas de valores son equivalentes, que adaptarse a las tendencias culturales dominantes es más importante que mantener principios absolutos. En el mundo corporativo, los profesionales enfrentan presiones constantes para comprometer la honestidad en los reportes financieros, participar en prácticas comerciales cuestionables o guardar silencio ante injusticias evidentes. En el ámbito académico, estudiantes y profesores a menudo se ven presionados a adoptar ideologías que contradicen sus convicciones más profundas. En la arena política, tanto líderes como ciudadanos comunes enfrentan la tentación de sacrificar la integridad por la conveniencia o el poder. En las redes sociales y la cultura popular, existe una presión inmensa para conformarse a las opiniones dominantes, para evitar cualquier posición que pueda ser considerada controversial o intolerante.
La cancelación cultural ha creado un ambiente donde expresar convicciones tradicionales puede resultar en el ostracismo social o profesional. Pero la historia de Daniel y sus compañeros nos recuerda que hay principios que trascienden las presiones sociales, valores que son más importantes que la aceptación popular, verdades que merecen ser defendidas sin importar el costo personal. Ellos nos enseñan que la verdadera grandeza no se mide por la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia, sino por la determinación de mantenerse fiel a los principios correctos, incluso cuando hacerlo requiere gran sacrificio. Nos muestran que es posible ser ciudadanos leales y empleados competentes sin comprometer la integridad personal. Nos demuestran que Dios honra a aquellos que lo honran, incluso cuando las consecuencias humanas parecen desastrosas. ¿Qué hornos de fuego enfrentas hoy en tu vida personal o profesional? ¿Qué leones rugientes amenazan tu integridad o tu fe? ¿Qué estatuas doradas te presiona el mundo a adorar? El dinero, la fama, la aceptación social, el poder político, el éxito profesional. La respuesta de Daniel y sus compañeros sigue resonando a través de los siglos con la misma claridad y poder. Si nuestro Dios puede librarnos, nos librará. Y si no, sepan que no adoraremos a sus dioses ni nos postraremos ante sus ídolos. Esta declaración encapsula una filosofía de vida que trasciende tanto el pragmatismo egoísta como el fanatismo irresponsable. Reconoce el poder de Dios para intervenir de manera sobrenatural en las crisis de la vida, pero también afirma que la fidelidad a los principios correctos no depende de garantías de resultados favorables. En un mundo obsesionado con el éxito inmediato y las recompensas tangibles, la historia de estos 4 hombres nos desafía a considerar valores que trascienden lo temporal y lo material. Nos invita a preguntarnos: ¿por qué principios estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestra seguridad, incluso nuestras vidas? La fe de Daniel y sus compañeros no era una fe ciega o irracional. Era una fe informada por años de experiencia con la fidelidad de Dios, fortalecida a través de pruebas menores que prepararon el camino para desafíos mayores, y fundamentada en una comprensión profunda del carácter de Dios revelado en su palabra y sus acciones. Ellos entendían que los reinos humanos, no importa cuán poderosos parezcan, son temporales. Las amenazas más aterradoras de los tiranos más crueles están limitadas por el tiempo y las circunstancias. Pero el reino de Dios es eterno, y los principios de justicia, verdad e integridad que refleja trascienden todas las fluctuaciones de la historia humana. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que la fe verdadera es más poderosa que cualquier amenaza humana. En un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes de que debemos adaptarnos, comprometernos y ceder ante las presiones del momento, necesitamos más testimonios de personas que eligieron mantenerse firmes. Hace más de 2500 años, 4 jóvenes hebreos tomaron decisiones que cambiarían la historia para siempre. Decidieron que había algo más importante que la vida misma: la fidelidad a Dios y a los principios que Él representa. En los pasillos del poder de Babilonia, donde los reyes se creían dioses y donde la verdad era manipulada según las conveniencias políticas, estos hombres plantaron una bandera inquebrantable de resistencia moral. Su legado no consiste simplemente en los milagros espectaculares que experimentaron, aunque estos sirven como testimonios poderosos del poder de Dios. Su verdadero legado está en la demostración de que es posible vivir con integridad absoluta, incluso en los ambientes más corruptos, mantener la fe incluso bajo las presiones más extremas, y honrar a Dios incluso cuando hacerlo parece conducir al desastre. Ellos nos muestran que no tenemos que elegir entre la competencia profesional y la integridad personal.
Daniel se convirtió en uno de los administradores más efectivos del imperio más poderoso de su época, precisamente porque su carácter moral lo hacía confiable, su sabiduría divina lo hacía perspicaz y su fidelidad a Dios lo hacía incorruptible. Nos demuestran que es posible resistir la presión de grupo sin volverse arrogante o antisocial. Sadrac, Mesac y Abednego no desafiaron al rey por rebelión o por amor al conflicto, sino por fidelidad a principios superiores. Su resistencia fue respetuosa pero inquebrantable, humilde pero valiente. Nos enseñan que las crisis más grandes de la vida a menudo revelan quiénes somos realmente en lo más profundo de nuestro ser. Cuando las presiones externas eliminan todas las opciones cómodas, cuando las consecuencias de la fidelidad se vuelven potencialmente devastadoras, descubrimos si nuestras convicciones son genuinas o simplemente convenientes. En el reino de Dios, la historia de Daniel y sus compañeros nos recuerda que no existen compromisos en los asuntos fundamentales de la fe y la moral. Podemos ser flexibles en métodos, diplomáticos en estilo y sabios en estrategia, pero cuando se trata de los principios centrales de la verdad, la justicia y la fidelidad a Dios, la línea en la arena debe ser clara e inmovible. Su testimonio continúa desafiando a cada nueva generación a decidir qué valores son verdaderamente importantes, qué principios merecen ser defendidos y qué clase de legado queremos dejar para aquellos que vendrán después de nosotros. El mundo necesita más personas como Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Personas que combinen competencia profesional con integridad personal, sabiduría práctica con fidelidad espiritual, respeto por la autoridad legítima con valor para resistir la autoridad ilegítima. En una época donde la presión para conformarse es intensa y constante, donde los costos de mantener principios impopulares pueden ser altos, donde la tentación de tomar atajos morales es siempre presente, la historia de estos 4 hombres permanece como un faro de esperanza y un llamado a la grandeza moral. El legado de Daniel y sus compañeros continúa escribiéndose en las vidas de todos aquellos que eligen la fidelidad por encima de la conveniencia, la integridad por encima del beneficio personal y la verdad por encima de la popularidad. Ahora te toca a ti escribir el siguiente capítulo de esta historia eterna de fe inquebrantable. Recuerda que en el reino de Dios no existen compromisos en los asuntos fundamentales. Solo existe la victoria que viene de mantenerse fiel, sin importar las circunstancias. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder es: ¿estaremos dispuestos a mantenernos firmes cuando lleguen nuestras propias pruebas de fuego?